Miren, les voy a contar una historia que a muchos les va a sonar a telenovela, pero les juro por la cruz que tengo puesta que cada palabra es más real que el billete que llevo en la cartera. Mi nombre es Ricardo Mendoza. Quizás hayan escuchado el nombre, quizás no, pero si alguna vez han visto un edificio grande, de esos que tocan las nubes en las capitales, es muy probable que yo haya puesto el primer ladrillo. Fui el dueño de Constructora El Cóndor, un imperio que levanté con las uñas, con sudor y con un par de préstamos que casi me cuestan la vida en los años 80. De ser un muchacho sin nada en el bolsillo, terminé siendo un magnate. De esos que salen en las revistas de negocios, con casas en la playa, penthouse, en la ciudad y un jet privado que usaba más para ir a pescar que para cerrar tratos. Tenía absolutamente todo lo que la gente sueña en poder, influencia y una cuenta bancaria que honestamente ya no sabía ni cuántos ceros tenía al final. Pero la riqueza, señores, es como un espejo muy pulido te muestra el reflejo de lo que tienes, pero esconde la miseria de lo que te falta. Y a mí me faltaba una cosa fundamental, una familia que me quisiera por ser Ricardo, y no por ser don Ricardo, el que firmaba los cheques. Mi esposa, Patricia, era un retrato de porcelana fina, elegante, siempre vestida con marcas que ni yo sabía pronunciar, y con un círculo social que le exigía mantener una fachada de opulencia 24 horas al día. Ella no era una mujer de amor, era una mujer de estatus. Cuando nos casamos, yo era apenas un contratista prometedor. Ella me ayudó a subir, sí, me enseñó a vestir, a hablar en ciertos círculos, pero con el tiempo, esa ayuda se convirtió en una inversión que ella esperaba cobrar con intereses. Nuestros hijos, Leo y Sofía, eran el resultado directo de crecer en esa burbuja de cristal. Leo, mi hijo varón, tenía 32 años, y nunca había trabajado un día completo en algo que no fuera a gastar. Tenía un puesto de vicepresidente de innovación en la constructora, un título que le inventé para que no se aburriera, pero su verdadera ocupación era coleccionar autos deportivos y acumular multas de tránsito. Cada conversación con él terminaba en lo mismo: en papi, ¿ya viste el nuevo modelo de la Ferrari? O, ¿cuándo me vas a dar la presidencia de la empresa? ¿Ya estoy listo? Listo, ¿para qué me preguntó? Yo, listo para quemar en un año lo que me costó 40 levantar. Y Sofía, mi niña, mi princesa, ella era la más superficial de todos. 28 años, dedicada a ser influencer de lujo. Su vida giraba alrededor de viajes a Milán, bolsos de cocodrilo y cenas donde solo se hablaba de chismes y herencias. Ella me amaba, claro, me amaba cuando le compraba el último reloj de diamante o cuando le pagaba la boda de ensueño que tuvo con un muchacho que, para ser sincero, era tan cazafortunas como ella. Yo los veía a los tres en la mesa del comedor, esa mesa de caoba maciza que parecía la sala de juntas de las Naciones Unidas, y sentía un vacío en el estómago. Hablábamos de negocios, sí, pero siempre terminábamos hablando del futuro de El Cóndor, y al decir futuro, lo que querían decir era: ¿cuándo vas a estirar la pata, viejo, para que nos podamos repartir el botín? El punto de inflexión, el momento en que dije, ¿hasta aquí?, ocurrió hace poco más de un año. No fue grave, pero me subió la presión hasta el cielo. Me llevaron de urgencia a la clínica. Estuve 2 días conectado a máquinas, sintiéndome vulnerable por primera vez en mi vida adulta. ¿Saben cuál fue la primera pregunta que me hizo Patricia cuando logré abrir los ojos en la habitación privada, con vista panorámica a toda la ciudad que yo había construido? No fue: ¿cómo te sientes? Mi amor, no, fue: Ricardo, ¿firmaste los nuevos fideicomisos antes de esto? ¿Están los papeles de la casa de la playa a nombre de la fundación familiar? Sentí un frío que no venía del aire acondicionado. Era el frío de la traición, de la avaricia pura. Me di cuenta de que mi cuerpo era solo un recipiente, y lo único que les importaba era el contenido o el testamento. Esa noche, mientras mi familia dormía tranquila en sus camas de seda, yo hice una promesa: no me voy a morir hasta que sepa quién es quién en esta casa. Y si resulta que todos son unos buitres, entonces no se van a llevar ni un alfiler de lo que tanto me costó. Ahí empezó la jugada, la gran farsa, la venganza de don Ricardo. Lo primero que hice fue llamar a don Alonso. Don Alonso no era solo mi abogado, era mi amigo de la infancia, el único hombre en el mundo que sabía dónde tenía enterrado el dinero de verdad. Él era un hombre de leyes, de ética intachable, y la única persona en la que confiaba ciegamente. Le pedí que viniera a la clínica a primera hora, antes de que el sol calentara. Alonso, necesito que me hagas un favor, le dije, con la voz aún rasposa por el tubo de oxígeno. Necesito desaparecer de la faz de la tierra. Legalmente, claro. Don Alonso, un hombre siempre serio y de mirada profunda, frunció el ceño detrás de sus lentes de montura dorada. ¿Qué está diciendo, Ricardo? ¿Desaparecer? ¿A dónde quiere irse? No me entiendes. Le explico. Quiero que Constructora El Cóndor se vaya a pique. Quiero que parezca que perdí hasta el último centavo, que estoy en la quiebra total, que la DEA me persigue por lavado de dinero, lo que sea. Necesito ser un paria.
un mendigo ante los ojos de mi familia. Pero, en secreto, tú y yo vamos a ser más ricos que nunca. Don Alonso se quedó en silencio un buen rato, mirando por la ventana hacia mis edificios. Sabía que yo no estaba bromeando. Conocía el dolor que yo sentía por la codicia de mis hijos. Es una locura, Ricardo, me dijo finalmente, pero es legalmente posible si se hace con la precisión de un cirujano. Tendríamos que mover todos los activos líquidos a fideicomisos offshore irrecuperables, crear una estructura fantasma, lo más importante, crear un chivo expiatorio dentro de la empresa que se lleve la culpa de la mala inversión a Naslo. Y hazlo rápido, ordené. La esposa del César no solo debe serlo, sino parecerlo. Mi quiebra tiene que ser ruidosa, pública y dolorosa, y así comenzó la operación Fénix. Don Alonso se puso a trabajar como un topo. Durante los siguientes 6 meses, él y un equipo de contadores de su entera confianza, gente que no conocía a mi familia y que juró silencio bajo pena de excomunión, o algo peor, desmantelaron el Imperio Mendoza. Era una coreografía macabra. Imaginen mover miles de millones de dólares, propiedades, acciones y contratos, sin que nadie, absolutamente nadie en la compañía ni en la familia sospeche nada. Mientras tanto, yo empecé a comportarme como un hombre estresado y al borde del colapso. Dejé de ir a los eventos sociales de Patricia, pretextando juntas de emergencia y problemas de liquidez, una frase que a Patricia le daba urticaria. Empecé a usar ropa más vieja, a simular llamadas telefónicas llenas de gritos y desesperación en la oficina, y a llegar a casa tarde, con el rostro pálido. La primera señal que notó mi familia fue cuando cancelé la compra del yate nuevo que Leo me había estado pidiendo. Pero, papá, ¿cómo que no? Ya está pagado el anticipo, me reclamó Leo, con la cara roja de indignación, como si le hubiera negado el pan de cada día. Hay problemas, hijo, en problemas serios. Un contrato grande en el sur se cayó, y la constructora está sintiendo el golpe. Necesito apretar el cinturón, le dije, mirando el techo, como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. Leo, por supuesto, no entendía de apretar el cinturón. Él solo entendía de cinturones de marca. Patricia, por su parte, se puso histérica cuando cancelé la membresía de su club de golf exclusivo. Ricardo, ¿te das cuenta del ridículo que vamos a hacer, mis amigas? La señora de Del Valle sabrá que estamos en problemas. Que piensen lo que quieran, Patricia. Si no resolvemos esto, no vamos a tener ni para pagar la luz. Exageré, saboreando el miedo en sus ojos. No era miedo por mí. Era miedo por su estilo de vida. La estrategia de Alonso fue brillante. Creó una empresa fantasma en las Islas Caimán. Le metió una inyección gigantesca de nuestro capital. Y luego hizo que esa empresa invirtiera en un proyecto inmobiliario en un país con inestabilidad política. Al mes, ese proyecto se declaró en bancarrota fraudulenta, llevándose consigo la mayor parte del capital de El Cóndor. La noticia no podía salir de mí. Tenía que ser un golpe de martillo de la realidad. Don Alonso se encargó de filtrar la información a un par de periodistas de economía que yo odiaba. El titular, cuando salió publicado en la portada del periódico de mayor circulación, fue explosivo. El Cóndor se desploma, Ricardo Mendoza al borde de la quiebra, tras inversión fallida en el extranjero. Esa mañana de martes, el desayuno fue un campo de batalla. Yo estaba sentado en la cabecera, fingiendo leer los reportes de la bolsa, pero en realidad estaba viendo cómo mi familia reaccionaba a la bomba. Patricia fue la primera en gritar. Tenía el periódico abierto sobre la mesa de mármol, las manos temblándole. Ricardo, mira esto, míralo. ¿Qué significa al borde de la quiebra? ¿Estás loco? ¿Por qué no me dijiste nada de esa inversión? Porque eran negocios, Patricia. Yo me encargo de los negocios, respondí con voz grave, fingiendo irritación y cansancio. Pero esto no es un negocio. Es una catástrofe social. ¿Sabes lo que van a decir de mí en la gala de beneficencia? ¿Sabes que la señora de la del Valle ya no me va a hablar? Leo, por su parte, no gritó. Se quedó pálido, casi verde. Su preocupación no era la reputación, era la herencia. Papá, ¿qué tan mal estamos? ¿Se va a perder el dinero que estaba destinado a la fundación familiar? Preguntó, usando el término fundación familiar como un eufemismo para su futura cuenta bancaria. Hijo, el dinero de la fundación familiar. Ese dinero fue el primero en irse. Estaba invertido en esos bonos de alto riesgo. Mentí, con una punzada de satisfacción, al ver cómo se le caía el alma al suelo. Sofía, que había bajado tarde y con resaca, solo entendió la gravedad cuando Patricia le arrancó el teléfono de las manos. Deja ese aparato, Sofía. Tu padre nos ha arruinado. Estamos en la calle, chilló Patricia, dramática como siempre. Sofía tardó unos segundos en procesar. Espera, ¿en la calle? ¿Qué significa eso? ¿Que ya no tengo límite en la tarjeta de crédito? Significa, intervine, golpeando la mesa para imponer silencio, que las tarjetas de crédito están bloqueadas en toda Sané, partir de hoy. Estamos viviendo al día. El silencio que siguió fue el más dulce que había escuchado en años.
Era el sonido de la realidad golpeando la burbuja. Pero la farsa no podía terminar ahí. Necesitaba que ellos creyeran que estaba completamente desesperado y que, además, había cometido un error fatal que nos hundía a todos. Un par de días después, organicé la reunión definitiva, no en la oficina sino en la casa, en el salón principal, bajo el retrato de mi padre, el hombre humilde que me enseñó a trabajar. Llamé a don Alonso para que estuviera presente, actuando como el portador de las malas noticias. Él llegó con un maletín de cuero viejo y una expresión de funeral. «Siéntense», les dije a mi esposa y mis hijos, que me miraban con resentimiento, como si yo les hubiera robado el dulce. «Don Alonso tiene que darnos el informe final. Las noticias no son buenas». Don Alonso abrió el maletín y sacó una pila de papeles sellados. «Señora Patricia, señor Leo, señorita Sofía, lamento ser yo quien les informe esto. Tras la caída de la inversión en el sur y la liquidación de las garantías para pagar a los principales acreedores, Constructora El Cóndor ha entrado en proceso de liquidación total. Los bancos están reclamando los activos personales de don Ricardo para cubrir el déficit. Don Patricia palideció. «¿Activos personales? ¿Te refieres a la casa de la playa y la casa de la montaña y el penthouse?», confirmó Alonso, con voz monótona. «No, esa casa la decoré yo. Tiene mis muebles italianos», gritó Patricia, levantándose de golpe. Yo me mantuve firme, fingiendo estar al borde de las lágrimas. «Lo siento, Patricia, no hay nada que hacer». El dinero se fue. «Y hay algo más». Hice una pausa dramática. Esta era la estocada final, la que garantizaría que me vieran no solo como un fracaso, sino como un idiota. Hace 2 años, en un momento de euforia, firmé un aval personal con el Banco Central por una suma exorbitante. Pensé que el proyecto era seguro. Pues bien, el Banco Central nos está demandando. Perdimos la demanda. Alonso asintió, confirmando la mentira. La sentencia salió esta mañana. Don Ricardo debe responder con todo lo que queda a su nombre. Esto incluye las acciones de la compañía que estaban destinadas a los fideicomisos de los niños San Leo. Se puso de pie, completamente transformado. Ya no era el niño mimado, era un hombre con los ojos inyectados en sangre. «¿Qué? ¿Estás diciendo que la participación que me correspondía por derecho se perdió, papá? Eso era mío. ¿Contaba con eso para saldar mis deudas?» «¿Deudas?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Leo, ¿qué deudas tienes? Eso no importa ahora. Lo importante es que arruinaste mi futuro. Todo por una estupidez en el sur. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable, papá? Tú, el gran Ricardo Mendoza». La indignación de Leo no era por la pérdida de la empresa, sino por la pérdida de su boleto de salida a la vida adulta sin trabajar. Sofía, que hasta ahora había estado llorando en silencio por la posible pérdida de su guardarropa, levantó la cabeza y me miró con desprecio. «¿Y mi boda? Papá, ¿quién va a pagar la diferencia de la boda? Tú prometiste que sería la fiesta del siglo. Sofía, si no tenemos para comer, ¿crees que vamos a tener para un banquete?». Patricia me fulminó con la mirada. «Ricardo, eres un inepto. Nos has arrastrado al fango. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde vamos a vivir? No puedo vivir sin mi cocinera». Ahí estaba la verdad desnuda. Ninguno preguntó por mi salud mental, por cómo me sentía al ver mi vida hecha pedazos. Solo les importaba la cocinera, el auto, la herencia. «Tranquilos», les dije, adoptando una postura de resignación. «Don Alonso ha encontrado una solución temporal, una solución precaria». «¿Cuál?», preguntó Patricia, desconfiada. «Los bancos nos han dado una semana para desalojar esta casa. Todo lo que tenemos aquí va a ser embargado». Pero Alonso consiguió un pequeño apartamento en un barrio que, bueno, es modesto lejos de aquí. Es lo único que nos queda. El apartamento en cuestión era un cuchitril que yo había comprado hace 30 años para un capataz. Estaba en una zona obrera, ruidosa, y olía a fritanga todo el día. Era perfecto. Un apartamento modesto. «¿En dónde, Ricardo?». «En el basurero», gritó Patricia, con la voz quebrándose. «Es temporal, Patricia, hasta que me recupere. Si trabajamos juntos, quizás». «¿Trabajar? Yo. ¿Tú esperas que yo trabaje?». Patricia se rió, una risa histérica y sin humor. «Miren», dije, inclinándome hacia adelante, con la voz baja y conspiradora. «La verdad es que estoy al borde. La presión del Banco Central, la vergüenza pública. He pensado en irme un tiempo, en desaparecer, en dejar que Alonso maneje la liquidación. Me iré a una finca lejana, a la que nadie pueda rastrear. Necesito paz». Esta fue la parte crucial del plan. Necesitaba dejarlos solos, desamparados, para ver cómo se comportaban cuando el dinero ya no estuviera, y yo no estuviera para poner orden. «Irte y dejarnos aquí a tu suerte, en un cuchitril, sin dinero». Leo estaba furioso. «No es mi suerte. Es nuestra suerte, hijo. Yo voy a intentar encontrar una manera de recuperar algo, pero necesito que ustedes me demuestren que pueden ser fuertes, que pueden valerse por sí mismos». Don Alonso intervino.
con su tono de abogado imperturbable. Don Ricardo necesita absoluta tranquilidad. Nadie debe saber dónde está. Si los acreedores o la prensa lo encuentran, podría complicar la liquidación y la posibilidad de que ustedes recuperen algo en el futuro. Así que, concluí, mirando a cada uno a los ojos. A partir de mañana, finjan que yo no existo. Vayan al apartamento que Alonso les va a dar. Aprendan a vivir sin lujos. Y oren para que yo encuentre una solución en la cara de mis hijos. Y mi esposa era un poema de traición y rabia. No estaban tristes por mí. Estaban furiosos porque su cajero automático personal se había roto. Esa noche, mientras ellos empacaban sus cosas de marca con rabia, yo me fui a mi estudio, el único lugar de la casa que no tenía cámaras de seguridad ni micrófonos. Hice una última llamada a don Alonso. ¿Está todo listo, Alonso? ¿El apartamento? ¿La finca? ¿Las grabadoras? Listo, Ricardo. Las grabadoras están escondidas en cada habitación del apartamento. Grabarán cada palabra, cada suspiro. Y la finca está a miles de kilómetros de aquí, incomunicada, lista para su retiro perfecto. Dije, que empiece el juego. Quiero ver de qué están hechos mis herederos. Quiero ver cómo se comportan los buitres, cuando no hay carroña a la vista aún. Al día siguiente, me fui. Dejé una nota corta, diciéndoles que no me buscaran, que los amaba, una mentira piadosa, y que rezaría por ellos. Subí a mi helicóptero privado que, por supuesto, estaba registrado a nombre de una de las empresas fantasma de Alonso, y volé hacia la sierra. Mientras ascendía, vi mi mansión por última vez. Parecía un mausoleo y me sentí libre. Libre de la carga de mantener una fachada, libre de la obligación de amar a personas que solo amaban mi dinero. Mi familia, la que había creído que me había arruinado, ahora se preparaba para su nueva vida en la miseria. Y yo, el supuesto mendigo, estaba a punto de ver cómo se devoraban entre ellos. Lo que ellos no sabían era que la cámara secreta de mi venganza estaba a punto de encenderse y grabar cada una de sus miserables reacciones. La primera semana fue crucial, y las grabaciones que me mandaba Alonso eran oro puro. O, en mi caso, veneno puro. Miren, la verdad es que volar en mi helicóptero hacia la sierra fue como quitarme una mochila de piedras, que había cargado por 40 años. La finca a la que me fui era un lugar escondido en las montañas, rodeada de pinos, y con un silencio tan profundo que al principio me asustaba. Era la paz que mi dinero nunca me había podido comprar, pero la paz era incompleta. Yo estaba en mi retiro dorado, sí, pero mi corazón seguía en ese cuchitril apestoso, esperando las noticias de Alonso. Don Alonso me contactó a través de un teléfono satelital, encriptado. No usábamos correos, solo llamadas cortas y directas. Y luego me enviaba los archivos de audio y video encriptados a una tableta especial. La primera entrega llegó al tercer día. Alonso me advirtió: Ricardo, prepárese. No va a ser fácil escuchar esto, Anme. Puse mis audífonos, serví un trago fuerte de ron añejo, y le di pla y a él el primer archivo. La primera escena era de Patricia. Estaba en la cocina, esa cocina minúscula que olía a humedad y a cebolla frita del vecino. Estaba vestida con un caftán de seda que había llevado a Cannes, y sus tacones de aguja se hundían en el linóleo roto del piso. Pero es que no lo entiendo. ¿Dónde está el lavavajillas? ¿Cómo se supone que voy a mantener mis uñas si tengo que fregar platos con estas manos? Ricardo es un bruto, un salvaje. Su voz estaba llena de histeria, como si el fregadero fuera un león que la iba a devorar. Luego entró Sofía, quejándose. La grabadora capturó el sonido de su valija de marca cayendo al suelo con un golpe sordo. Mamá, este lugar es una posilga. Mi internet no funciona. No puedo hacer un live aquí. ¿Qué van a pensar mis seguidores? Que estoy en un retiro espiritual forzado. Mi carrera de influencer se acabó. Lo que más me dolió no fue la queja, sino la absoluta falta de adaptabilidad. Estos muchachos no sabían ni cómo encender la estufa sin ayuda. Pero el plato fuerte fue Leo. La cámara en el salón captó a mi hijo, Leo, sentado en el sofá desvencijado, con las manos en la cabeza. Parecía genuinamente devastado. Por un momento, pensé, quizás me equivoqué. Quizás si le importa a la familia. Luego lo escuché hablar por teléfono con un amigo. Un tal Gustavo, al que le debía dinero por unas apuestas. No, Gustavo, te juro que no es una farsa. Mi viejo se lo gastó todo, es un idiota. Un viejo senil que nos hundió a todos. No me queda ni un peso, hermano. ¿Sabes lo que es peor? Ese viejo imbécil no firmó el traspaso de la casa de la playa a mi nombre antes de que todo esto explotara. Si lo hubiera hecho, yo te pagaba y me largaba de aquí. Ahí estaba el veneno puro. No lamentaba mi supuesta ruina, lamentaba mi incompetencia para asegurarle su parte antes de caer. Escuché a Patricia acercarse a él, susurrando. La grabadora captaba la atención en Leo. Escúchame, tu padre es un tonto, pero no es tan tonto. Estoy segura de que escondió algo. Siempre
Fue desconfiado. ¿Te acuerdas de la caja fuerte de su estudio? La que estaba detrás del cuadro de los caballos en Leo se enderezó. Claro, la revisamos, pero solo había papeles viejos. No seas estúpido, Leo, esos papeles. Puede que haya escondido los títulos de propiedad de las casas en las islas o el dinero en efectivo. Necesitas volver a la mansión. ¿Y cómo voy a entrar? Mamá, está embargada. Hay guardias de seguridad del banco por todas partes. Anusa la cabeza. Hijo, tienes que ser discreto. Si el viejo no está, el tesoro es nuestro. Apegiu la tableta, el ron me supo amargo. El tesoro es nuestro, eran buitres, y yo les había dado la oportunidad de revolotear sobre mi cuerpo muerto la mía y Alonso. Alonso, prepara a los guardias en la mansión. Si Leo o Patricia intentan entrar, necesito que simulen que los detienen, pero que los dejen ir sin llamar a la policía. Quiero que sientan la desesperación de tocar la riqueza y perderla. Un par de días después, la grabación de Leo fue épica. Se había puesto un sombrero y unos lentes oscuros, intentando parecer un ladrón de película, y se había colado por la parte trasera de la mansión, por la cocina de servicio, que era donde menos vigilancia había. La cámara en mi antiguo estudio lo grabó. Leo estaba sudando, nervioso, rompiendo los sellos del banco en la puerta. Entró, fue directo al cuadro de los caballos, lo descolgó y manipuló la caja fuerte. Cuando la abrió, sus ojos brillaron, pero en lugar de fajos de billetes, solo encontró los papeles viejos que había mencionado Patricia y una nota escrita a mano por mí. Querido León, si estás leyendo esto, significa que estás buscando algo que no ganaste. El único tesoro que tengo es el trabajo duro, algo que tú nunca has aprendido a hacer. Suerte en tu nueva vida. La cara de Leo fue de pura furia. Gritó, pateó la caja fuerte y destrozó algunos libros. La decepción lo consumió. Regresó al apartamento y la pelea que siguió fue monumental. No había nada, mamá. Nada. Solo una nota estúpida de papá riéndose de mí. Nos dejó en la calle y se burla. Patricia estaba fuera de sí. Es imposible. El dinero tiene que estar en algún lado. Ese hombre no puede haber perdido todo. ¿Esto es un castigo, Leo? ¿Él nos está castigando? Sofía intervino, llorando histéricamente. ¡Yo necesito dinero! ¡Necesito comprar pasajes! Mi prometido, el imbécil de Carlos, me llamó para decirme que cancelaba la boda porque el ambiente familiar estaba demasiado tenso. El cazafortunas me abandonó. Y todo es culpa de papá. Ahí estaba la prueba que necesitaba de Sofía. Su matrimonio era una transacción. Sin mi fortuna, ella no valía nada para Elan. Mientras ellos se hundían en la miseria emocional y financiera, yo seguía con mi plan. Tenía que ver si, en esta situación, alguno de ellos mostraba un ápice de lealtad o preocupación por mí, el supuesto fugitivo. La segunda semana fue el descenso al infierno doméstico. El apartamento era tan pequeño que era imposible evitarse. Las peleas se volvieron el pan de cada día. Patricia, incapaz de cocinar, trató de contratar una empleada doméstica en el barrio. Por supuesto, no tenían dinero para pagarle más de un día. La grabadora capturó la siguiente escena a Patricia intentando lavar su ropa de seda en la tina Lorondo Pork. El agua de esta llave es muy dura. Va a arruinar mi Chanel. Leo, por su parte, intentó conseguir un préstamo. Llamó a todos sus contactos de la alta sociedad, a esos que antes lo adulaban en los clubes. La respuesta fue, uniforman silencio. Nadie quiere asociarse con un apellido en bancarrota. Son unos hipócritas. Todos me deben favores, gritaba Leo al teléfono, antes de tirarlo contra la pared. Un teléfono viejo, claro, ya que el suyo de alta gama había sido embargado. ¿Por qué no buscas un trabajo honesto, Leo, de lo que sea?, le gritó Patricia, desesperada. Yo, ¿trabajar en qué, mamá? De mesero. Soy un Mendoza. Tengo un título de vicepresidente de innovación. Ese título te lo inventó tu padre para que no te sintieras inútil. La pelea subió de tono. Leo le recordó a Patricia que ella solo se había casado conmigo por el dinero. Y Patricia le recordó a Leo que él era un fracaso que nunca había logrado nada por sí mismo. La casa era una olla a presión. Yo, mientras tanto, en la sierra, me dedicaba a pescar truchas y a escuchar cómo mi familia se autodestruía. Era una venganza lenta, pero dulce. Pero el momento cumbre llegó cuando el dinero se agotó por completo. Don Alonso les había dejado un pequeño colchón para la primera semana, unos $500 en efectivo, simulando ser lo último que yo había podido rascar. A Leo le duró 3 días, gastado en cigarrillos caros y una botella de whisky para ahogar las penas. Cuando Patricia fue a la panadería a comprar pan, su tarjeta fue rechazada. La grabación de ese día era crucial. Los 3 estaban sentados en la mesa, comiendo arroz blanco sin nada más. Tenemos que hacer algo, dijo Sofía, masticando lentamente. No puedo seguir con esta humillación. Yo tengo algo de valor, dijo Patricia. El collar de perlas que me regaló tu abuela. No veo mucho, pero quizás nos dé para un mes de alquiler. Vender las perlas de la abuela. Estás loca, exclamó Leo. ¿Y qué quieres que haga, Leo?
que salga a pedir limosna. Tú no has movido un dedo para buscar trabajo, y tú solo sabes gastar, mamá. Si no hubieras comprado tantos bolsos, tendríamos más ahorros. La discusión terminó con Leo agarrando el collar de Patricia y saliendo a la calle, diciendo que él negociaría un precio justo. Una hora después, regresó con $300. Leo, ese collar valía al menos el doble, gritó Patricia. El tipo me dijo que las perlas cultivadas ya no están de moda, mamá. ¿Me estafaron? ¿Contenta? Leo se encogió de hombros y se fue a su habitación a contar su parte del botín. La verdad, claro, es que el collar valía 10 veces más, pero Leo, en su desesperación, se había dejado estafar por el primer prestamista que encontró. La lección era clara. No sabían manejar el dinero ni sabían negociar. Eran inútiles sin mi protección. Yo, desde la distancia, ordené a Alonso que les mandara una ayuda anónima, un sobre con $100, supuestamente de un viejo empleado que sentía lástima por ellos. Quería mantenerlos al borde, pero no dejarlos morir de hambre, porque la venganza requiere testigos vivos. Luego, vino la prueba final de la avaricia, la que me daría el argumento legal para desheredarlos sin remordimiento. Llamé a Alonso y le di las instrucciones precisas. Tenía que ir al apartamento y entregar una noticia que pusiera a prueba su amor por mí, contra su amor por el dinero. Alonso apareció en el Cuchitrieleport a la mañana siguiente, con su traje impoluto, lo que hacía que el apartamento pareciera aún más miserable. Buenos días, señora Patricia. Leo, Sofía, dijo Alonso, con su tono profesional. Tengo noticias de los liquidadores del banco. Los tres se sentaron, esperando. Sus ojos se veían cansados, llenos de resentimiento y ojeras. Tras la liquidación de la mansión y las propiedades de la playa, los bancos han encontrado una última propiedad a nombre de don Ricardo, que no fue inmediatamente reclamada. Es un pequeño terreno en la zona rural, sin valor comercial aparente, pero que don Ricardo siempre consideró invaluable. Patricia frunció el ceño. Un terreno. ¿Qué tan grande es? Unas 10 hectáreas en tierra seca. Es la tierra donde nació su padre, don Ricardo. Elleher es la única propiedad que queda que no está oficialmente embargada, pues está registrada bajo un fideicomiso muy antiguo. Leo se inclinó. ¿Y podemos venderla? Técnicamente sí, pero sería un proceso largo. Los bancos están al tanto de su existencia y la están monitoreando. Si se vende, el dinero iría directo a los acreedores. Y quizás a ustedes les quede un porcentaje minúsculo. ¿Y don Ricardo?, preguntó Patricia, con un tono que no había usado en meses, un tono de preocupación forzada. Ese es el punto, señora Patricia, dijo Alonso, mirando su reloj. Don Ricardo, desde su retiro, me ha contactado. Está muy enfermo, la presión lo ha destruido. Me ha pedido que les transmita un mensaje final. Haz que Alonso mintiera sobre mi salud. Tenía que parecer que estaba al borde de la muerte, física y mentalmente. Don Ricardo me ha dicho que, aunque no tiene dinero, tiene ese terreno, y hay una pequeña casa prefabricada en Elan. Él quiere que ustedes, su familia, se muden allí, que cuiden de esa tierra, que intenten cultivar algo, que vivan de manera humilde, pero juntos. Me dijo que es su último deseo, aunque ustedes se reúnan en la única propiedad que le recuerda a su padre, y que recen por su recuperación. Alonso hizo una pausa dramática. Me pidió que les dijera que, si lo aman, se mudarán allí. Es su único refugio y su última esperanza de verlos unidos. Yo estaba escuchando la grabación en la sierra, conteniendo la respiración. Esta era la prueba de fuego. Elegirían la lealtad y el cuidado del supuesto moribundo, o rechazarían el sacrificio por su comodidad. Patricia fue la primera en explotar, pero esta vez, su rabia era estratégica. Es una locura, una casa prefabricada en el campo, sin internet, sin agua caliente. Él quiere que muramos de vergüenza y de frío. Es un egoísta. Mamá, es la única propiedad que queda. Si él está tan mal, como dice el abogado, ¿por qué no la vende y nos deja el dinero para que podamos sobrevivir aquí en la ciudad?, preguntó Sofía, con la voz temblorosa. Leo, que había estado calculando, intervino. No, esperen. Si él quiere que vayamos, y si él está tan mal, ¿no es mejor que lo dejemos tranquilo? Miré la pantalla. Leo estaba pensando en el testamento. Si me iba a morir pronto, ¿por qué molestarse en ir a un rancho sin valor? La verdad es que si don Ricardo está tan enfermo, como dice, continuó Leo, mirando a Alonso con suspicacia, lo mejor es que se quede donde está. Nosotros no tenemos habilidades para el campo. Seríamos una carga. Es mejor que nos quedemos en este apartamento. Así, si algo le pasa, ¿estaremos aquí para manejar los trámites? ¿Trámites?, preguntó Patricia, entendiendo al instante. Sí, abogado. Leo tiene razón. Si Ricardo quiere morir en paz, que lo haga. Nosotros somos gente de ciudad. No podemos ir al campo a fingir que somos campesinos. Dile que le enviamos bendiciones y que esperamos que el terreno se venda pronto para que podamos comprar algo decente. La decisión fue unánime. No irían a cuidarme,
No por un segundo. No sacrificarían su comodidad por mi último deseo. No valía la pena, porque el terreno era inútil, y yo, supuestamente, era un hombre acabado y sin dinero. Alonso recogió sus papeles, con una expresión de decepción bien ensayada. Entiendo. Les transmitiré su respuesta a don Ricardo. Espero que no lo decepcione. Cuando Alonso se fue, la cámara captó la conversación final. ¡Qué alivio!, exclamó Sofía. No hubiera sido horrible ir a ese lugar. ¿Se imaginan? Vacas. Lo que me preocupa es que nos haya dejado sin nada, dijo Patricia, agarrándose la cabeza. Si de verdad se muere, y no hay testamento, ¿quién hereda este desastre? Tranquila, mamá, dijo Leo, con un brillo en los ojos que no le había visto desde que perdió el Ferrari. Si el viejo se muere, legalmente nosotros heredamos el derecho a la liquidación y el poco dinero que quede. Y si el terreno de su padre no está embargado, es nuestro. Lo venderemos y nos iremos de aquí. ¿Y si no se muere?, preguntó Sofía. Leo se encogió de hombros, con una frialdad que me heló la sangre. Entonces rezaremos para que lo haga pronto, porque no puedo seguir viviendo de arroz blanco. Apeyú, la táblata. Me quité los audífonos. El silencio de la montaña ya no me asustaba. Lo que me asustaba era la monstruosidad que había creado. Mi familia no me amaba. Me odiaban por haber perdido el dinero, y solo esperaban mi muerte para recoger las migajas. Mi venganza ya no era solo una prueba. Se había convertido en una necesidad moral. Lami A. Alonso. Quiero que intensifiques la presión, Alonso, que sientan el peso de la ley. Es hora de que pierdan hasta el último recuerdo de su vida anterior. Quiero que la casa de la playa se subaste de forma ruidosa, y que ellos lo vean en las noticias. Han entendido, Ricardo. Pero eso nos acerca al final del plan. ¿Estás seguro de que quiere proceder con la donación total? Más que seguro, Alonso. No voy a dejar que ni un centavo de mi esfuerzo caiga en manos de esos buitres. Ellos eligieron su camino. Ahora es mi turno de elegir el mío. Los siguientes días fueron una tortura para ellos. El banco subastó la mansión de la playa. Las noticias salieron en todos los canales. Patricia lloró amargamente, no por la casa, sino porque la nueva dueña era una de sus peores rivales sociales, la señora de Montejo. Esa mujer va a usar mis muebles, va a usar mi piscina. Esto es una humillación pública, gritaba Patricia. Leo, desesperado, intentó vender el único objeto de valor que le quedaba, un reloj de oro macizo que le había regalado yo por su cumpleaños número 21. Fue a una casa de empeño y, al igual que con el collar de Patricia, recibió una miseria. La desesperación se convirtió en resentimiento. Empezaron a culparme por todo, incluso por las cosas que ellos habían hecho. Si papá no hubiera sido tan ambicioso, no habríamos caído tan bajo, decía Sofía. Si no hubiera confiado en ese abogado estúpido, decía Leo, refiriéndose a Alonso, sin saber que Alonso era mi único aliado. Y entonces, Leo tuvo una idea que, para mí, fue la gota que derramó el vaso y que justificó la aniquilación total de su herencia. La grabadora lo captó hablando por teléfono con un amigo que, según él, tenía contactos en la policía. Escúchame, necesito que me consigas un par de tipos rudos. Sí, mi papá, él está escondido en algún lugar. Necesitamos encontrarlo. No está enfermo, Gustavo. Está huyendo con la plata. Si lo encontramos y lo obligamos a firmar una cesión de bienes, el dinero será nuestro y podemos decirle a la policía que estaba lavando activos. Así nosotros quedamos limpios. Leo estaba planeando secuestrarme a su propio padre. No para salvarme, sino para robarme y, si era necesario, entregarme a las autoridades para salvar su pellejo. El frío que sentí no era el de la sierra, era el de la traición más abyecta. Me levanté de mi silla en la finca. La paz había terminado. La prueba se había completado. La mié a Alonso. Mi voz era dura, sin rastro de la tristeza de los días anteriores. Alonso, el juego ha terminado. Leo está planeando mi secuestro suficiente. Es hora de activar la fase final. Quiero que prepares una reunión formal. Mañana mismo en el apartamento. Quiero que estén presentes mi esposa, mis hijos y un notario público. Y por favor, asegúrate de que el notario tenga una grabadora de audio de respaldo. Necesito testigos legales de cada palabra que se diga. ¿La revelación, Ricardo?, preguntó Alonso, con una mezcla de excitación y preocupación. La revelación, Alonso. Why no solo yes. Quiero que prepares los documentos de desheredación y la donación total de todos mis activos, incluyendo los que movimos a los fideicomisos offshore, a la Fundación Niños del Mañana. Que no les quede ni la esperanza de un centavo. Será un placer, Ricardo. ¿Y cómo va a aparecer? Voy a aparecer como el hombre que soy, Alonso, el dueño de todo. Y voy a traer conmigo el maletín que ellos pensaron que contenía los papeles de la ruina, pero que en realidad contiene la prueba de su avaricia y la documentación de su miseria eterna. La noche en la sierra fue la última de mi retiro. No dormía, me dediqué a revisar las grabaciones. Cada grito, cada insulto, cada plan de traición, los tenía a todos.
A la mañana siguiente, me vestí con el traje más caro que tenía, un traje de lana italiana que había reservado para ocasiones especiales. Me afeité, y por primera vez en meses, me sentí como don Ricardo Mendoza, el magnate. Subí al helicóptero, y volé de regreso a la ciudad, no a mi mansión, sino a un helipuerto discreto, cerca del barrio obrero. Alonso me esperaba con un auto blindado, y en el asiento trasero, el maletín de cuero. Don Ricardo, es hora de darles la lección de sus vidas, me dijo Alonso. No, Alonso, corregí, ajustándome la corbata. Es hora de darles la vida que se merecen. Una vida sin mí, y sin mi dinero llegamos al cuchitril. El olor a fritanga era insoportable. Subimos las escaleras sucias. Alonso tocó la puerta. Escuché la voz de Patricia irritada desde adentro. ¿Quién es? Soy Alonso. Necesito hablar con ustedes. Es urgente. Don Ricardo ha tomado una decisión final. A la puerta se abrió. Mi familia me vio parado en el umbral, con Alonso a mi lado, y el maletín en la mano. Yo no era el mendigo enfermo que esperaban. Yo era el dueño del mundo. La sorpresa en sus rostros fue tan grande que por un momento pensé que se desmayarían. Pero no era alegría, era terror. Ricardo, ¿qué haces aquí? Creí que estabas... Patricia balbuceó, incapaz de terminar la frase. Entré al apartamento, ese lugar minúsculo, que había sido su prisión. Cierren la puerta, Patricia, ordené, con una voz que no admitía réplica. Tenemos que hablar. Y esta vez... no soy yo el que va a llorar en el notario público. Un hombre joven y nervioso que Alonso había traído, se sentó en la silla más estable del comedor. Mi familia me miraba como si fuera un fantasma. Siéntense, les dije, señalando el sofá roto. Tenemos mucho de qué hablar. Sobre la quiebra, sobre la lealtad y sobre el testamento. Abrí el maletín. No saqué papeles de ruina, sino la tableta con las grabaciones y una pila de documentos legales sellados. Les voy a dar la primicia, les dije, mirando a Leo, cuyo rostro estaba completamente descompuesto en la quiebra. La quiebra fue una farsa, una mentira bien orquestada a la sorpresa en sus caras. Se los juro, valió cada noche sin dormir y cada centavo que gasté en esta farsa. Leo fue el primero en reaccionar. Su rostro pasó del terror a una codicia desenfrenada. ¿Farsa? ¿Qué dices, papá? Entonces estamos bien, no perdimos nada. ¿Estás jugando conmigo, viejo? Dime que no perdimos la constructora. Patricia, que ya se estaba secando las lágrimas de miedo, se abalanzó hacia mí. Ricardo, mi amor, sabía que eras demasiado listo para caer así. Hay que llamar a mis amigas. Hay que decirles que todo fue un malentendido. Vamos, sácanos de este horrible lugar. ¿Dónde están las llaves de la mansión? Sofía, que se había quedado paralizada, solo atinó a agarrar mi brazo, con sus uñas largas, casi clavándose en mi piel. ¿Y mi boda, papá? ¿Y mi tarjeta de crédito? Tenemos que demandar a ese tal Gustavo que le dijo a Carlos que estábamos en la ruina. El notario, un hombre serio, miró a Alonso, y Alonso asintió, dándole la señal de que grabara todo. Yo levanté la mano, el silencio regresó por esta vez. Era un silencio de expectativa, de la esperanza de volver a nadar en oro. Siéntense, y escúchenme bien. La constructora está intacta. Mis cuentas bancarias están intactas. Los fideicomisos, las propiedades, el jet, la casa de la playa, todo está a mi nombre, y todo está seguro. La bancarrota fue una obra de teatro. Y ustedes, mis queridos hijos, y mi querida esposa, fueron los protagonistas. Patricia se llevó las manos a la boca, pero no de asombro, sino de puro alivio. Bendito seas, Ricardo. Vamos a celebrar. Llama al chef. Necesito un masaje. Y tú, Leo, deja de poner esa cara de idiota y pide perdón a tu padre. Un momento, dije, mi voz cortando el aire como un machete. La obra de teatro terminó, pero el telón bajó para ustedes, no para mí. Saqué la tableta del maletín y la puse sobre la mesa, con el volumen al máximo. Antes de hablar de celebraciones, quiero que escuchen la banda sonora de su miseria. Una banda sonora que grabé con mucho cariño. La primera grabación que puse fue de Patricia, de hace solo unos días, cuando creía que yo estaba moribundo en una finca. Voz grabada de Patricia. Si Ricardo quiere morir en paz, que lo haga. Nosotros somos gente de ciudad, no podemos ir al campo a fingir que somos campesinos. Dile que le enviamos bendiciones, y que esperamos que el terreno se venda pronto, para que podamos comprar algo decente. Patricia se puso pálida. Abrió la boca para protestar, pero yo seguí. Puse la grabación de Sofía, cuando su prometido la dejó. Voz grabada de Sofía. A él, cazafortunas, me abandonó. Y todo es culpa de papá. Si no hubiera sido tan ambicioso, no habríamos caído tan bajo. Sofía se cubrió la cara, avergonzada, aunque yo sabía que solo estaba avergonzada de haber sido grabada. Luego, el plato fuerte. Puse la grabación de Leo, la que me había helado la sangre en la sierra. La conversación con su amigo sobre el secuestro. Voz grabada de Leo.
Necesito que me consigas un par de tipos rudos. Sí, mi papá Anil está escondido en algún lugar. Necesitamos encontrarlo. Si lo encontramos y lo obligamos a firmar una cesión de bienes, el dinero será nuestro y podemos decirle a la policía que estaba lavando activos. Así nosotros quedamos limpios. La voz de Leo se detuvo, reemplazada por el silencio tenso del apartamento. Leo estaba blanco como el papel, temblando. No, papá, eso es mentira. Estaba bromeando. ¿Era la desesperación? Gritó Leo, intentando levantarse. Siéntate, Leo, ordené. No te atrevas a mentirme. Tu desesperación no era por la ruina, era por la pérdida de tu derecho a no trabajar. Planeaste secuestrar a tu propio padre, no para salvarlo, sino para robarlo y entregarlo a la policía como un criminal. Y tú, Patricia, no moviste un dedo para evitarlo, solo para buscar en la caja fuerte si había algo que robar. Meyer, a Patricia, que parecía haberse petrificado. Tú, Patricia, en el hospital, lo primero que preguntaste no fue por mi salud, sino por los fideicomisos. Solo te importaba tu estatus y tus muebles italianos. Y tú, Sofía, solo te preocupó que tu carrera de influencer se acabara por vivir en un barrio indigno. Tomé aire, sintiendo el peso de la rabia y la liberación. Miren a su alrededor. Este es el Cuchitril. Este apartamento huele a cebolla frita y a humedad. Y aquí es donde van a vivir a partir de ahora, porque se lo han ganado con sus acciones. Patricia finalmente encontró su voz, chillando. No puedes hacer esto. Soy tu esposa. Tenemos un contrato. Los hijos tienen derecho a la legítima. ¿Me vas a dar la mitad de todo? ¿Tu mitad? ¿La mitad por fingir amor y vivir de mis logros? No, Patricia. Don Alonso, por favor, explique a mi familia la situación legal de este momento. Don Alonso se puso de pie, ajustándose las gafas. Su tono era frío y técnico, lo que hacía la noticia aún más devastadora. Señora Patricia, señor Leo, señorita Sofía, el matrimonio con don Ricardo se celebró bajo el régimen de separación de bienes hace 25 años. Usted no tiene derecho a la mitad de su fortuna personal. En cuanto a la legítima de los hijos, la ley permite que un padre desherede a sus hijos si existe una causa grave, como la ingratitud, el intento de secuestro o el abandono en momentos de necesidad, señaló la tableta. Todo el material que han escuchado, y mucho más, ha sido debidamente certificado por este notario y por mí. Tenemos pruebas irrefutables de que su intención no era solo el abandono, sino el daño patrimonial y físico a don Ricardo. Leo se levantó temblando. Yijavia, esto es un montaje, es una locura de un viejo senil. Voy a demandarte, papá. Demándame, Leo. Le invité con una sonrisa amarga. Pero te advierto, los abogados cuestan dinero, y tú ya no tienes ni para pagar el arroz blanco. Saqué los documentos finales del maletín. Eran 3 copias perfectamente encuadernadas. Aquí están, dije, sosteniéndolos en alto. Estos son los documentos que he firmado. El primero es la revocación total de sus fideicomisos familiares. El segundo es la desheredación formal, con todas las pruebas adjuntas, incluyendo el plan de secuestro de Leo Ann. Y el tercero es el destino final de mi fortuna. Me incliné hacia ellos. Sus rostros eran un espejo de horror. Levanté un imperio con el sudor de mi frente. Lo levanté para tener un legado, una familia que me honrara. Pero ustedes me demostraron que solo querían enterrarme para pisotear mi tumba y pelearse por las joyas. Así que decidí que mi dinero no irá a alimentar su avaricia, sino a alimentar la esperanza. Meyer Alonso. A partir de hoy, el 100% de la fortuna de Ricardo Mendoza, incluyendo Constructora El Cóndor, todas las propiedades, los activos líquidos y los fideicomisos offshore que creísteis que se habían perdido, han sido donados a la Fundación Niños del Mañana Nun. Silencio espantoso llenó el apartamento. Era el sonido de miles de millones de dólares esfumándose en el aire. Patricia soltó un grito ahogado que sonó más a un animal herido que a una mujer. Sofía rompió a llorar, pero no por tristeza, sino por la pérdida irreparable de su futuro de lujo. Leo se quedó quieto, su mirada vacía. La realidad de que había perdido todo lo paralizó. ¿Los niños del mañana?, preguntó Patricia, incrédula. Esa fundación que ayuda a los niños pobres de la costa. Pero si eso es caridad barata, es un insulto a nuestro apellido. Es un mejor destino que sus manos, Patricia, respondí, mi voz ahora tranquila y firme. Es mi verdadero legado. Mi dinero construirá escuelas, hospitales y hogares para niños que sí valorarán la oportunidad de una vida mejor. Niños que no me verán como un cheque, sino como una ayuda. Ellos serán mis verdaderos herederos. Leo finalmente reaccionó, pero con una furia impotente. Viejo estúpido, nos has arruinado por tu ego. Nos dejaste sin nada. No, Leo, yo no te dejé sin nada. Tú demostraste que no merecías nada. Yo te di la vida, te di educación, te di oportunidades, y tú me respondiste con traición y con planes criminales. Me levanté de la silla.
La reunión había terminado. Don Alonso se quedará para que firme la notificación legal de desheredación. Es solo un trámite, el resultado es el mismo. A partir de hoy, están solos. Y esta es la última vez que me ven en Patricia. Se arrastró hasta mis pies, agarrándose a mis pantalones de lana. No me dejes, Ricardo, te juro que voy a cambiar. Voy a trabajar, voy a cocinar. Por favor, no me dejes en este infierno. Te amo. La miré con una frialdad que nunca antes había sentido. Tú no amas a nadie, Patricia. Tú amas el reflejo que mi dinero te daba. Y ahora, ese reflejo se rompió. Me agaché, la aparté suavemente y limpié mis pantalones como si me hubiera tocado un residuo. El apartamento es pequeño, pero tienen un techo, tienen luz y agua. Si de verdad quieren sobrevivir, tendrán que hacer lo que yo hice hace 40 años en trabajar. Y si Leo insiste en su plan de secuestro, la policía ya tiene la orden de arresto en mano, junto con todas las pruebas que acabamos de grabar. No te atrevas a cruzar esa línea, hijo, porque la siguiente vez no habrá piedad. Les di una última mirada. Eran 3 figuras patéticas, sentadas en un sofá desvencijado, con el rostro desfigurado por la avaricia perdida. Adiós, dije, y sin esperar respuesta, me di la vuelta. Alonso me siguió, cerrando la puerta del cuchitril, detrás de nosotros, sellando su destino. Mientras bajaba las escaleras, escuché los gritos, los llantos y la furia contenida de mi ex familia. Eran los sonidos de la justicia. Afuera, el sol de la tarde brillaba. Subí al auto blindado. ¿Qué hacemos ahora, Ricardo?, preguntó Alonso, encendiendo el motor. Ahora, Alonso, vamos a la Fundación Niños del Mañana. Tengo que conocer a mis verdaderos herederos. Quiero ver dónde se va a invertir hasta el último centavo. Y así fue. La noticia de la donación total de la fortuna Mendoza fue un escándalo nacional. Los periódicos hablaban de un acto de caridad sin precedentes. Nadie entendió por qué un hombre de negocios haría algo así. Yo sí lo entendía, era el precio de mi libertad. En cuanto a Patricia, Leo y Sofía, el destino fue implacable. Se quedaron en el apartamento. Patricia intentó demandarme, pero las pruebas de Alonso eran demasiado sólidas. La grabadora, el notario, todo confirmaba la ingratitud y el intento de fraude. Terminó trabajando vendiendo artículos de segunda mano en mercados de pulgas, tratando de mantener una fachada de dignidad que ya no existía. Sofía, sin dinero para mantener su estilo de vida de influencer, tuvo que buscar un trabajo real. La última vez que supe de ella, estaba trabajando en una cafetería, frustrada y amargada. Leo, el más peligroso, intentó varios esquemas fraudulentos, pero sin mi apellido y mis contactos, fracasó miserablemente. Finalmente, fue arrestado por un pequeño fraude de cheques sin fondos, y pasó un tiempo en la cárcel. La lección de que el trabajo duro es el único tesoro llegó tarde para él y yo. Don Ricardo Mendoza, el supuesto magnate arruinado. Ahora vivo una vida tranquila, no en la sierra, sino en la ciudad, en un apartamento modesto que compré con mi primer sueldo de contratista. El dinero sigue ahí, en los fideicomisos, trabajando para los niños. Soy el presidente honorario de la fundación, y mi trabajo es simple en asegurar que cada niño tenga la oportunidad que yo tuve. Miren, les voy a decir una cosa. A la riqueza no está en cuántos ceros tienes en el banco, sino en el valor de lo que construyes con ellos. Yo construí edificios que tocan el cielo, pero la mejor construcción que hice fue la de mi propia paz. Mi familia creyó que me arruiné. La verdad es que me arruiné cuando los mantuve con mi dinero. Mi venganza no fue dejarlos sin nada, fue obligarlos a hacer nada, para que pudieran ver el valor real de la vida. Y yo, por fin, después de tantos años, me siento libre. Libre de las cadenas de la avaricia. Y con un futuro mucho más brillante que el que me esperaba en esa mesa de caoba maciza. La vida a veces te obliga a demolerlo todo para poder construir algo que sí valga la pena. Y yo, Ricardo Mendoza, soy un constructor. Y mi última obra fue mi propia redención. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden, cuenten bien a quién le dan el corazón, porque el dinero solo se recupera. La lealtad, esa, no tiene precio. Y si tienen que elegir, elijan siempre la paz.